Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Konnichiwa, Tlazokamati, buongiorno, buen día, ni hao, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como estén, ¿va? Qué bueno que otra vez estén siguiendo mis videos, que estén viendo estas clases videoblogs. Pues muy agradecido en verdad porque he tenido buenos comentarios al respecto de estos videos, entonces bueno, creo que lo seguiré haciendo. Hoy nos toca hablar y continuar con una clase que habíamos pospuesto, porque bueno, creo que era importante hablar sobre las pandemias en la Nueva España y su relación con el coronavirus actualmente, por eso hicimos el directo. En esta semana creo que va a ser imposible que yo haga un Facebook Live. Yo creo que lo vamos a posponer hasta la próxima semana, pero vamos a hacer dos videitos, uno de historia que es este y el de formación que vamos a hablar sobre la democracia. Entonces espero que estén atentos, espero que estén cómodos en sus lugares y empezamos a hablar sobre lo que nos quedamos, que fue la etapa formativa de la Nueva España y pues cómo se organizaron los primeros años, el primer siglo del Virreinato de la Nueva España. Acuérdense que está dividido en tres y vamos a empezar con el primer siglo. ¿Va? Acuérdense que duraron 3 siglos de colonia, entonces pues vamos a checar dónde nos quedamos y qué es lo que más íbamos a hablar, ¿va? Entonces vamos a poner la presentación y les voy platicando. Muy bien, entonces estábamos en el Virreinato de la Nueva España, les comentaba, estábamos en la etapa de formación en el siglo sexto, años después de Cristo, ¿verdad? Y que vamos a checar. Ya habíamos visto que, bueno, la mayoría fue una conquista militar en todo el territorio, no solamente México-Tenochtitlan, sino se comprende desde Florida hasta casi Panamá, casi Colombia, que era lo que comprendía la Nueva España. Entonces, bueno, pues era un gobierno entero, un terrenote, y que pues básicamente los conquistadores no sabían muy bien cuál era la magnitud del territorio. Entonces, bueno, pues ahí hicieron sus dengues para poder administrar todo eso y descubrir en expediciones como lo vamos a ver más adelante, ¿va? Les comentaba, son expediciones militares, se juntan con los españoles, los ejércitos de los aztecas, de los tlaxcaltecas se juntan y ayudan a los españoles a conquistar los demás territorios. Esa habla de la conquista espiritual. Esto me lo voy a reservar un poco. Ya les platiqué, pero el próximo video probablemente tenga que ver con la conquista espiritual. Las epidemias, que ya también fue otro de los factores que ya vimos, y las encomiendas, que es precisamente en lo que vamos a empezar a checar para ver cómo se administraban económicamente, porque básicamente eh, lo que da grandeza a un país, lo que da grandeza a un estado, la mayoría de veces tiene que ver con sus recursos económicos. Para que haya cultura, para que haya arte, para que haya bienestar en sus ciudadanos, tiene que ver la economía. Entonces, pues la economía en la Nueva España fue bastante precaria y ahorita vamos a ver por qué, sobre todo para las comunidades indígenas y para los originarios y los mestizos y todas las demás castas. ¿Va? Entonces empezamos con las encomiendas. Dice aspectos. La misión de los españoles era cristianizar a los indios. Les recordaba, ¿no? Hernán Cortés, cuando llega a estas tierras, no considera tal cual animales a las comunidades indígenas, a los originarios, sino los consideraba como personas de bajo nivel, de bajo categoría, no los consideraba como humanos civilizados, los consideraba como niños, ¿no? Niños que necesitaban ser educados, pero también castigados por estar como más cercano a la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, parte del por qué él conquista todos los territorios siempre va a estar la situación o la onda del cristianizar a las personas, de hacerlos civilizados. Dice, 2. Consideremos que al no tener España la fuerza económica como para organizar con recursos del Estado las empresas coloniales, fueron hechas por particulares. Las empresas coloniales fueron hechas por particulares, no fueron hechas por la colonia o por la corona española. O sea,
eso es súper importante, si no, no vamos a entender nada del virreinato. España estaba con sus broncas internas. Acuérdense que no tenía mucho tiempo de que se había unificado entre los reinos de Castilla y el reino de Aragón, los reyes católicos, si se acuerdan de Cristóbal Colón. Y tampoco tenían mucho de que habían expulsado a los musulmanes de sus territorios. Acuérdense que también los musulmanes tenían, los árabes sobre todo, tenían controlado básicamente todo el territorio español, hasta que hacen esta coalición el reino de Castilla y de Aragón, se casan los dos reyes y expulsan a la mayoría de todos los musulmanes. Entonces apenas estaban medio reconstruyendo la onda y aparte no tenían como que mucha idea de lo que hacían en realidad, porque para ese entonces la mayoría de Europa ya estaba ilustrada, entonces estaban bastante atrasados los españoles. Entonces no tenían ni el dinero ni la capacidad administrativa como para ver qué show con América, ¿no? O sea, llegaron y dijeron, pues ¿saben qué? Ahí está su territorio, ¿no? Los que llegaron y ahora sí que agarren, agarren lo que puedan, ¿no? Básicamente les dicen la corona española a los conquistadores, ustedes agarren, ¿no? Nosotros ni nos vamos a meter, ustedes repártanse el botín. Dice, se organizaron en expediciones, pero antes se establecieron contratos llamados capitulaciones, que eran de hecho el reparto del pastel de las tierras. Entonces ellos mismos llegaron, conquistaron y fueron llegando más, obviamente. Desde España llegaban a Cuba, de Cuba se venían para acá. Entonces llegaban pues personas ambiciosas que querían ver qué show aquí, qué podían sacar de provecho. Entonces cuando llegan aquí, el gobierno del virreinato, la administración del virreinato, les hacían llenar un contrato llamado capitulaciones, que era, a ver, te concedo todo este cacho de tierra y esto va a ser de tu propiedad. Que si las comunidades tienen ahí su tierra, que si ahí, pues no importa, tú eres español y eso te pertenece a ti. Por eso se llaman capitulaciones y les hacían como capataces, ¿no? Y ahí empiezan la cuestión de las haciendas, la cuestión de todos estos ingenios azucareros, de la extracción del Heineken y de la minería. Dice, las encomiendas funcionaron como una especie de premio a los conquistadores. Claro, cuando llegaron, como te decía, los reyes españoles no se querían saber aquí, solo querían dinero. Ustedes envíenme dinero y háganse bolas con lo que ustedes hagan en el territorio, repártansela como quieran. Obviamente llegaron personas, pues, de todo tipo, ¿no? Llegaron personas que eran, pues, empresarios, por decirlo de alguna manera, que quisieron abrir aquí las orientaciones de sus empresas y de sus industrias, pero también llegaron pues personas que venían huyendo de España, que tenían problemas allá y que venían y pues a probar suerte, pero por el simple hecho de ser español y por atreverse a venir a las tierras americanas, pues se les daba un pedazo de tierra y no era un terrenito, una casita, eran grandes, grandes extensiones y que esas grandes extensiones no solamente eran de tierra, sino todas las personas que vivían ahí también como que te pertenecían, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. A cada español se le encomendaba una cantidad de indios. Ese es por qué se le llama encomienda, porque, o sea, está ese pedazo de tierra, es tuyo, pero para que tú tengas esa tierra, para que tú tengas ese pedazo o ese pedazote de tierra, todas las personas que viven ahí dentro son tu responsabilidad. O sea, se les consideran humanas, aunque nunca se les trató como humanas, pero le dicen, ok, toda esa tierra es tuya y todo lo que saques de ahí va a ser tuyo. Todo ese varo va para ti. Pero tienes que civilizar a las personas que están ahí. O sea, sé que los tienes que cristianizar. Tenía el deber de cristianizarlos, enseñarles la religión y civilizarlos. A cambio de ellos, los indios trabajarían para él. Entonces, ellos tenían que civilizarlos y obviamente era su mano de obra, pero era un simple pretexto para esclavizar a las personas, a los indios, a las comunidades originarias y quedarse con las tierras. Eso era básicamente lo que te decía las encomiendas o las capitulaciones. Firmaban el contrato y se les encomendaban estos pedazos de tierra y el empresario o el que llegaba, el encomendero, era el que veía por la educación, por la salud de todas estas personas. Entonces, fue así como se repartió y se dividió el país. Si bien no había estados como ahora, que ya eso fue después, ¿no? Los pedazos de tierra de toda la Nueva España estaban divididos, pero por privados. La corona española nunca vino a organizar aquí nada.
De hecho, se desentendía hasta las reformas borbónicas, que eso lo vamos a ver después. Ahí era un merequetengue, cada quien hacía lo que quería, llegaban y hacían y deshacían todo lo que podían. Entonces, pues sí, en verdad era un solo pretexto para esclavizar y quedarse con las tierras de las personas. ¿Va? Entonces, vamos a ver los principales caminos y ciudades de la Nueva España. Esto es sumamente importante para poder entender por qué la mayoría de la Nueva España, la riqueza de la Nueva España fue en la parte del Bajío y norte del país. En el sur, si se fijan, casi no hay caminos ni nada, a pesar de que la Nueva España llegaba hasta acá, bajote y más abajo, todavía que ni se ve en el mapa, hasta Panamá, hasta allá llegaba la Nueva España, pues ni siquiera había caminos. ¿Va? Ni siquiera aquí a Yucatán, ni siquiera acá casi a Chiapas, ¿no? Todo este espacio, pues no. Entonces, acá tampoco. Entonces, la mayoría casi se desarrolla en el noreste, que es aquí, esta parte, y en el norte del país. Ahí es donde es. En México, pues México era como la capital cultural, ¿no? Era la capital del arte, donde estaba México Tenochtitlan, era como donde derrotaron a los mexicas, era como su centro de poder, pero en realidad lo importante para los españoles cuando ellos llegaron fue la parte norte del país, ahí fue, y todavía sigue siendo, imagínense, es un rezago de la colonia, ¿no? Que todavía el norte del país sea la parte del país más productiva, porque claro, todo el mundo siempre se enfocó en el norte del país, ¿no? En el sur, por lo regular, el estado de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, Tabasco, Quintana Roo son los estados más pobres y los más ricos, podríamos decir que son los del norte. En México, Tenochtitlán, les recuerdo que hubo una gran inundación. Los españoles no sabían cómo construir la ciudad arriba de un lago y ellos empezaron a construir como si no hubiera un mañana, empezaron a destruir todo y a construir todo de nuevo, pero pues no sabían los sistemas hidráulicos que tenían los mexicas, que hacían que literalmente flotara la ciudad. Ellos no sabían. Entonces, los españoles empezaron a construir y que se empieza a hundir la ciudad. Y empieza a haber un superciclón e inunda toda la ciudad y la ciudad tuvo que ser abandonada casi 100 años, imagínense, casi 100 años tuvo que estar abandonada la ciudad y se transportó a la ciudad de Querétaro, la capital, ¿no? Entonces, pues México es de la capital, ahorita la Ciudad de México, pues sí era importante, pero pues ya no lo era tanto para las épocas de la colonia. Era mucho más importante Querétaro, era mucho más importante Zacatecas, Monterrey, ese era Guanajuato, eran las ciudades más importantes. Ahorita la Ciudad de México, pues sí, pero pues más o menos, era la capital cultural y política del país, pero las capitales económicas, sin duda eran las del Bajío y las del norte del país. Entonces, bueno, eso es algo que todavía queda en el país. Las ciudades más importantes, ¿no? Van a ser la ciudad de Querétaro, ¿no? De Guanajuato, de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guadalajara también. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Van a ser las expediciones. Les decía que a las personas que llegaban y decidían, yo voy a viajar, voy a descubrir nuevos lugares, nuevas zonas para poder yo tener ahí mis tierras y tener mi tierra. Entonces yo llegaba y yo firmaba la capitulación de que había encontrado un nuevo territorio y ahora es mío, ¿no? Y las personas que están ahí adentro también. Obviamente no todos estaban de acuerdo. Hubo se le llamaron las grandes rebeliones chichimecas. Todas estas personas que vivían ya ahí y que no conocían a los españoles, pues se rebelaron. En el norte del país, recuerden que eran seminómadas, o sea, eran cazadores-recolectores, no tenían grandes ciudades, sino eran personas que vivían en pequeñas tribus porque era muy desértico. Entonces tuvieron grandes rebeliones, tuvieron que hacer grandes masacres en esta. Miren, aquí vamos a ver, por ejemplo, la zona de Zacatecas, que habitaban los Zacatecas, que se llama precisamente Zacatecas por la tribu de los Zacatecas, y que pues fue una gran guerra, ¿no? que se dio
y una guerra de exterminio básicamente para todas estas personas, y pues todas estas áreas fueron literalmente áreas de guerra y que duraron muchísimo tiempo en rebeliones, y rebeliones. Eran muy aguerridas estas personas y no se dejaban muy fácil. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que Querétaro se funda en 1538, o sea, básicamente como unos 18 años después de la conquista de México Tenochtitlan. Aguascalientes se funda en 1576. Aquí vamos a ver que San Luis Potosí se funda en 1592. Todas estas ciudades pues se fundan en el primer siglo después de la colonia, que es en la etapa formativa, y vamos a ver es donde descubren básicamente la fuente de riqueza de México para el mundo básicamente. La primera ciudad que vamos a estar viendo aquí, que nada más es como una especie de recorrido, va a ser la ciudad de Zacatecas, importante por las minas. Todas estas ciudades que les voy a mostrar son súper importantes por las minas, sobre todo de plata, de oro y de cobre, que son las más importantes. Todas estas ciudades están muy cerca una de las otras. Y pues son las ciudades con más pasado colonial, y que si ustedes visitan van a tener muchísimos edificios de las épocas coloniales, catedrales y demás. Importantísimo, San Luis Potosí, probablemente San Luis Potosí aún hoy sigue siendo el estado o la ciudad con más plata en el mundo. Se llama San Luis Potosí porque en Bolivia, que también llegaron los españoles hasta allá, encontraron también una mina que es la mina más grande de plata en el mundo y que ha existido y existirá jamás. Esa mina la encontraron en el Potosí, en Bolivia, y cuando encontraron aquí también esta gran mina de plata en la ciudad, bueno, en el país de México, o de la Nueva España, pues también le pusieron San Luis Potosí en referencia al Potosí en Bolivia. Se dice que de la plata extraída del Potosí en Bolivia, podían hacer un puente, imagínense, desde Bolivia hasta España de pura plata. Eso es uno de los grandes dichos y de los grandes misterios de la historia de la Nueva España y de la colonia en América, de la cantidad de plata que extrajeron. O sea, se cree que no hay un registro de cuánta plata, pero se cree que hay muchísima. ¿Y cómo podemos saber a dónde llegó? Bueno, hay registros de las monarquías en ese entonces, europeas, rusas, por ejemplo, incluso chinas, que de repente, de un tiempo, obviamente después de la conquista de América, pues se llenaron de plata los reyes chinos. Y dices, ¿de dónde rayos sacaban chinos? Los chinos tanta plata. Pues la plata llegaba ya sea desde Bolivia, desde México, a Europa, y viajaba de manos en manos hasta reinos como de China o como de Rusia, y los grandes reyes de ese tiempo pues, utilizaban plata americana, ¿no? Que era muy valorado, junto con otros como por ejemplo el té, como por ejemplo el tabaco, como por ejemplo el chocolate, que fueron cosas que también viajaron. Pero pues lo más importante y lo más valioso era el oro y la plata. Pero en nuestro país, sobre todo la plata, era lo más preciado, y aún seguimos siendo de los más grandes productores de plata. Guanajuato, que fue también de las más grandes capitales de la Nueva España, y sobre todo capitales productivas, o sea, capitales económicas. Era básicamente estas ciudades las que hacían mover a la Nueva España y sacar el recurso. Todas las personas que venían de España básicamente se querían asentar en estas ciudades. Era la capital económica de la Nueva España. Querétaro, que también es importante porque durante mucho tiempo Querétaro fue la capital de la nación, o bueno, más bien del virreinato de la Nueva España. Incluso muchos de los virreyes vivieron tanto en Querétaro como en Veracruz, que creo que no puse Veracruz, pero muchos de estos virreyes vivieron en esta ciudad, y a lo mejor ojalá pudieran asociar que todo movimiento de independencia pues fueron en estas ciudades, en Guanajuato, en Querétaro, en la Ciudad de México. La independencia no llegó hasta mucho después. Básicamente cuando ganaron Guanajuato y Querétaro fue cuando ganaron la independencia. Básicamente fueron las batallas más encarnizadas las que hubieron en Guanajuato y en Querétaro.
Entonces, la gesta de la independencia nace en estas ciudades porque, pues bueno, eran las capitales de la Nueva España. Ahora, ya viendo toda esta situación de la economía, vamos a pasar a la cuestión del mestizaje, pero eso lo vamos a dejar para otro tiempo. Ahorita lo quiero hacer bastante resumido todo esto y hacerlo lo más corto posible para que pues no nos distrajemos, ¿no? Y, y que pues podamos hacer esto lo más ágil y no se me aburran, ¿no? Se puede hacer bastante ágil y vamos a ir haciendo más videos, también más cortos, pero con más frecuencia. Igual voy a hacer los lives de esta manera, voy a tratar de que sean más cortos y con información más sintética. Entonces, para la próxima vez de los videos de historia vamos a hablar sobre el mestizaje y pues también la conquista espiritual. Esa es el próximo video. Espero que les haya gustado, espero que tengan dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, ya saben que son siempre bien recibidas y pues bueno, también entender y acatar las indicaciones de las autoridades, tanto de la sana distancia como de higiene, porque bueno, pues ya sabemos que esto se puede estar y se puede alargar mucho más. Todo depende obviamente de que adaptemos y adoptemos estas medidas, porque bueno, pues si ya bien se enteraron, probablemente entremos hasta agosto y quién sabe, todavía no sabemos, depende del semáforo de contagios y que pues bueno, todo va a depender de eso, chavos. Entonces, pues en verdad espero que se me cuiden en casa, que hayan agarrado un poquito de esta presentación y que pues igual se suscriban, den like y que nos podamos ver hasta la próxima. Adiós, bye.